Bueno, pues yo creo que vamos a empezar. Como he dicho, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar en este webinar. Y bueno, donde hoy vamos a hablar de algo que es muy importante hoy en día a la hora de la toma de decisiones terapéuticas con los pacientes, pero que igual existen áreas de duda o de sombras, que es todo el aspecto que tiene que ver con el TMB. Para ello, hemos elegido una persona que no necesita ninguna presentación, que es Federico Rojo. Para aquellos que le conozcáis menos o no le conozcáis, es hacer una breve presentación. Es el jefe de servicio de anatomía patológica de la Fundación Jiménez Díaz y es el responsable del laboratorio de patología molecular de dicha institución. Además, es el director del programa de investigación en cáncer del Instituto de Investigación de la Fundación y director científico del Biobanco. Además, desde 2010 ocupa cargos importantes dentro de GECAM, del Grupo Español de Investigación en Cáncer Mama, en todos los aspectos que tienen que ver con investigación translacional, y ha participado y participa de manera muy activa en proyectos de investigación, tanto como investigador principal como colaborador, y a nivel competitivo, algunos de ellos dentro del programa europeo. Muchísimas gracias, Federico, por compartir con nosotros este rato y, y nada, te dejo ya, que es lo importante, la ponencia y cuando tú quieras. Muy bien, buenas tardes. Gracias, Pedro, por la presentación. Gracias a Fundación ECO y a Health Code por la invitación a compartir esta tarde esta sesión donde discutiré, y si me permitís, comparto la pantalla para empezar ya la sesión. Discutiré de alguna forma cuál es la evidencia que tenemos para la utilización del TMB, de la carga mutacional, como biomarcador predictivo en la prescripción o la indicación de inmunoterapia en diferentes tipos tumorales. Vais a ver que hacemos un recorrido desde aspectos más clínicos a otros más técnicos, y en general ya veréis quizá con una visión ciertamente crítica, que yo creo que refleja un poco el momento actual después de mucha discusión sobre el papel de TMB en los pacientes con cáncer, ¿no? Pacientes con cáncer y uso de inmunoterapia. Y la primera pregunta es: ¿qué define el TMB, la carga mutacional, ¿no? ¿Qué concepto recoge estas siglas? Y de alguna forma una definición podría ser la que aquí comparto con vosotros, ¿no? Es el número de mutaciones somáticas en el genoma de las células tumorales. Todas esas alteraciones, mutaciones puntuales, inserciones, deleciones, reordenamientos, que reflejan esa evolución de la célula tumoral y esa adquisición de alteraciones que le confiere eh, ventajas adaptativas para su crecimiento y proliferación de forma ilimitada. El concepto somático es importante. No cuentan aquellas mutaciones o alteraciones en línea germinal que no confieren este papel de alteraciones genómicas en la célula tumoral como contexto de biomarcador que discutiremos. ¿Y por qué biomarcador y por qué inmunoterapia? Bueno, porque la hipótesis que se maneja es que estas alteraciones genómicas, en definitiva, están codificando proteínas que presentan alteraciones que no están presentes en condiciones fisiológicas. Y estas proteínas, que pueden ser reconocidas como extrañas por el sistema inmune, actúan como antígenos o neoantígenos y son capaces de desencadenar una respuesta inmune adaptativa por parte del huésped, que tiene como objetivo pues, defender el organismo, atacar esas células inmunes con la presentación de estos neoantígenos. Obviamente, el sistema inmune, perdón, el tumor es capaz de escapar o de ocultarse de este sistema inmune, adquiere mecanismos de evasión de esta respuesta inmune, y entre ellos está el eje y la activación entre PDL1, el ligando inhibitorio o supresor de respuesta inmune, y PD1, su receptor específico en la célula inmune. Y es precisamente en esta situación donde esa activación del eje PD1-PDL1 en base a estas alteraciones genómicas y la presencia de neoantígenos abre la oportunidad a la utilización de inmunoterapia de fármacos anti-PD1, anti-PDL1, y por tanto este es el concepto o la base biológica
de carga mutacional como biomarcador predictivo. Hay estudios de hace ya 10 años o más de 10 años que analizan y describen el número de mutaciones en el genoma de estas células neoplásicas y cuantifican el número de mutaciones por megabase, que es la forma habitual de expresar esa carga mutacional. Sabemos que aquellos tumores que están expuestos a agentes agresivos, como puede ser la radiación ultravioleta o el tabaco, acumulan más alteraciones genómicas, más mutaciones por megabase, y tumores con baja proliferación, de comportamiento muchas veces más indolente, la mayoría de los casos, tienen una menor carga mutacional. Esta gráfica representa ese espectro creciente de alteraciones y a la derecha pues tenemos los sospechosos habituales, pues el cáncer de pulmón, adenocarcinoma, carcinoma escamoso, obviamente el melanoma en el extremo eh, como ejemplo de tumor con más mutaciones, o el carcinoma urotelial, que son tumores que además sabemos que en general responden bien o se benefician del uso de inmunoterapia. Hay multitud de estudios y esto recoge todas las series publicadas entre la correlación o que demuestran, confirman la correlación entre ese número de mutaciones, entre ese TMB y la respuesta a la inmunoterapia. Aquí vemos diferentes indicaciones. Hay una asociación, una relación lineal entre el número de mutaciones y tasa de respuesta a los diferentes fármacos de inmunoterapia. Recogemos aquí 29 histologías en esta revisión. El círculo, el diámetro del círculo representa el número de pacientes en algunos de los estudios que se han analizado y en general esa correlación lineal, esa asociación se mantiene con algunas excepciones. Por ejemplo, vemos que el carcinoma de Merkel se beneficia mucho de la inmunoterapia, pero en general tiene poca carga mutacional, y el ejemplo contrario podría ser el cáncer colorectal no MSI, no inestable microsatélite, es decir, el de fenotipo estable, que no se beneficia de inmunoterapia, pero en general o en una proporción importante tiene alto número de mutaciones. Estos conceptos, como digo, se describieron hace más de 10 años, las primeras descripciones dentro de datos del TCGA de alteraciones genómicas, de cuantificaciones de esas alteraciones genómicas, y se demostró en el año 2014 esa primera evidencia de que el TMB de alguna forma marcaba cuál podía ser la tasa de respuesta, en este caso, a inhibidores o fármacos CTLA-4, al ipilimumab, en este contexto clínico. Esto se ha ido reproduciendo o replicando. Hay datos positivos en diferentes indicaciones. Aquí podéis ver carcinoma urotelial, cáncer de pulmón con diferentes fármacos, diferentes líneas de tratamiento. Y esto obviamente pues, supuso una explosión de datos. Revisaremos algunos de ellos en distintas situaciones clínicas con diferentes fármacos de inmunoterapia en pues, prácticamente todas las histologías. Ya habéis visto veintitantos tipos de tumor en los que tenemos datos positivos. El año 2018, de alguna forma, supuso el momento álgido del TMB, y a partir de aquí se generaron algunos debates y discusiones que trataré de reflejar en la presentación para que veáis un poco pues el punto en el que nos encontramos en 2024. ¿Cómo se determina, cómo se cuantifica ese número de mutaciones en el genoma por megabase para establecer la carga mutacional? Bueno, cualquier mutación, en principio cualquier alteración somática puede establecer ese riesgo de desarrollar o presentar neoantígenos, mutaciones puntuales, cambios puntuales de nucleótidos, también inserciones de lecciones que cambian el marco de lectura, o también reordenamientos génicos que generan pues, esas secuencias y eh, proteínas o péptidos que no están presentes en condiciones fisiológicas. No vamos a entrar en detalle, pero cada una de las alteraciones tiene un significado distinto de cara a la probabilidad de generar un neoantígeno o de desencadenar esa respuesta inmune adaptativa. En general, las inserciones de lecciones sabemos que generan más neoantígenos que las mutaciones puntuales, pero son datos que quizá en el contexto de investigación tengan importancia, pero no desde el punto de vista clínico. Las primeras descripciones, como os digo, derivan de datos de secuenciación de genoma completo. Por lo tanto, como primera idea, la cuantificación del TMB debería partir de secuenciación de genoma. Obviamente esto es complejo, sobre todo cuando tratamos de aproximar a la práctica asistencial y sobre todo cuando estamos hablando del genoma
de células tumorales que acumulan muchas alteraciones. Estamos hablando de decenas o centenares de mutaciones o de variantes que generan este contexto de TMB. Una aproximación quizá más realista sea utilizar secuenciación de exoma, de aquellas regiones codificantes, por tratar de acotar aquellas regiones que pueden tener importancia en la generación de secuencias reconocibles como extrañas por el sistema inmune, pero la realidad es que lo que estamos utilizando en nuestra práctica clínica son paneles dirigidos, paneles que incluyen una serie de genes de interés, oncogenes, genes supresores, genes relevantes en cáncer, y el ejercicio tiene como objetivo tratar de trasladar lo que se ha aprendido a partir de secuenciación de genoma a estos paneles más reducidos que pueden permitir el manejo y la determinación del TMB en un contexto de práctica asistencial. De esta manera, durante el año 2016-2018, se presentaron datos de correlación entre secuenciación de exoma, en este caso, y un panel más o menos amplio, en este caso Foundation, sabéis que son casi 350 genes relacionados con cáncer, y se demostró una correlación lineal entre el número de mutaciones por megabase establecidos por la secuenciación de exoma frente a un panel concreto de varios centenares de genes que tenían un interés fundamentalmente de determinación de biomarcadores predictivos en tumores sólidos. De alguna forma, la definición de alta carga mutacional viene establecida a partir de la secuenciación de exoma en una franja entre 170, 190, 200 mutaciones, como veis aquí en esta tabla, y en general el consenso a partir de la utilización de secuenciación dirigida en tejido define alta carga mutacional en un punto de corte de 10 mutaciones por megabase. Aquí veis que la equivalencia es alta, con una buena correlación entre las dos técnicas, y esto ha abierto la utilización de diferentes paneles que ahora mismo tenemos disponibles en el mercado. Aquí os recojo una revisión de los paneles que incluyen el cálculo de TMB a partir de la secuenciación contra genes dirigidos, y quiero destacar dos datos. El primero, fijaos el número de genes que se incluyen en todos los paneles. Estamos hablando de paneles complejos, paneles que se denominan comprehensive, que incluyen al menos 350 genes, y veis algunos que están por encima de los 500 genes para definir una buena estimación de la carga mutacional. ¿Y por qué es esto? Porque la cobertura del genoma para calcular el TMB, después lo discutiremos, debe establecerse o debe definirse a partir o alrededor de una megabase. Y aquí podéis ver en la tercera fila cómo todos los paneles están como mínimo alrededor de una megabase de secuenciación, o incluso bastante por encima, entre 1 y 1,5 megabases. En general son exigentes en cuanto a la cantidad de nanogramos de DNA que se requieren, DNA además de buena calidad, y veis que la mayoría de ellos se basan en captura de híbridos por Illumina, pero pues hay 3-4 paneles que permiten la utilización de secuenciación de amplicones y también con la tecnología de Thermo. Básicamente todos calculan el TMB a partir de variantes no sinónimas, pero algunos de los paneles incluyen también variantes sinónimas, porque de alguna forma generan también o reflejan esa heterogeneidad y esa alteración genómica, contexto genómico en los tumores. Estos diferentes paneles se comparan contra el estándar, bien secuenciación de exoma o bien Foundation como primer panel que generó evidencia del cálculo de TMB, para demostrar que pues tienen una correlación, una validación analítica frente a estos estándares. Este es el primero de ellos, es el T500 de Illumina, el T500 Plus, que incluye el cálculo de TMB. Y bueno, pues aquí un par de datos sobre la correlación tanto con secuenciación de exoma como con la plataforma Foundation, y una buena demostración, aquí veis las curvas ROC, para el cálculo de alta carga mutacional con el punto de corte de 10 mutaciones por megabase. Hay datos también, aunque datos retrospectivos, de demostración de alta carga mutacional y beneficio a inmunoterapia, en este caso, pues pacientes de 8 ensayos
con pembrolizumab en monoterapia de diferentes indicaciones. El panel de Termo tiene una validación similar, una validación in silico a partir de datos de secuenciación de exoma y también pues, diferentes datos publicados de demostración de correlación con el beneficio a inmunoterapia, en este caso pues, un estudio pequeño de 30 pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña tratados con pembrolizumab. Otro panel que quizá en España no conozco si se emplea más que en uno o dos laboratorios, en Europa sí que está algo más extendido, es el de Qiayin, el panel amplio que incluye también TMB, está por encima de una megabase y también demuestra una buena correlación analítica frente al estándar, Foundation One en este caso, y quizá como todos en el fondo, con cierta incertidumbre en la definición alrededor del punto de corte, con una zona gris entre 10-15 mutaciones por megabase. Un punto crítico que ya os comentaba es esa cobertura mínima. He hablado de una megabase y hay varios estudios que demuestran que efectivamente paneles más pequeños añaden incertidumbre en la detección de carga mutacional. Esta publicación trata de correlacionar el número de mutaciones demostradas en el exoma y su correspondencia con las mutaciones detectadas en el diseño de paneles dirigidos. Y sabemos, por ejemplo, que un panel muy pequeñito de 0,05 megabases, es decir, una decena de genes de interés en cáncer, establecería una equivalencia de 54.000 mutaciones en el exoma o variantes frente a una mutación detectada en el panel. Por eso se establece que tienen que ser paneles por encima de una megabase y la equivalencia sería 2.700 variantes para el punto de corte de 10 mutaciones por megabase detectables en este tipo de paneles. Hemos hablado de diferentes opciones en el mercado. Hemos mencionado en un par de ocasiones Foundation como estándar, porque se comparó inicialmente y así ha sido reconocido por la FDA como método de detección inicial para TMB. Y una cuestión es si todos estos paneles son equivalentes entre sí. Al igual que de una forma muy simplificada, pero hablamos de los estudios de armonización o de equivalencia técnica con PDL1. Lo mismo ocurre con las opciones de TMB. Hay distintas iniciativas, distintos programas de armonización de plataformas de TMB. Quizá la más conocida sea la que os presento aquí en el centro de la diapositiva, Friends of Cancer Research, que con el soporte de la Pharma, pues prácticamente todos los proveedores de paneles que miden el TMB se compararon en una serie de laboratorios para demostrar esa correlación. Aquí veis pues, 10 laboratorios que compararon diferentes paneles. No todos los laboratorios trabajaron con todos los proveedores, pero quizá la primera observación es que, bueno, cuando se aterriza en mundo real la utilización de este tipo de paneles, la reproducibilidad alrededor de ese punto de corte de 10 mutaciones por megabase, pues no siempre pasa de un notable alto, ¿no? Ya veis aquí correlaciones de 0,85, 0,09 en el mejor de las situaciones, probablemente también en relación a la experiencia de cada uno de los laboratorios y obviamente también en cuanto al diseño de los propios paneles. La última publicación de Friends of Cancer Research es este Annals del 2021, en el que el acuerdo en casos negativos está alrededor del 94% y el acuerdo en los casos positivos de alta carga mutacional quizá pues, en el 92-93%. Cada box del gráfico representa cada color uno de los paneles que se analizaron, veis ahí todos los distribuidores, y aunque hay una proximidad en la mayoría de los casos en el cálculo del TMB entre las diferentes opciones, no deja de haber una dispersión caso a caso en la cuantificación y alrededor de los puntos de corte puede ocurrir que tengamos una discrepancia en la definición de alta o baja carga mutacional. No solo es tejido, TMB también se puede calcular a partir de DNA tumoral circulante, a partir de biopsia líquida. De nuevo, Foundation abrió el camino, después Gardan también validó esta tecnología y en este caso a partir de ctDNA en datos retrospectivos de 2 ensayos clínicos en cáncer de pulmón, pacientes tratados con atezo en segunda línea, Poplar y IOAC, pues a partir de ese ctDNA
se hizo un análisis para establecer un algoritmo de filtrado y computación para medir el TMB. Y en este caso, fijaos que ya en el último punto de la diapositiva ya pone que la alta carga mutacional se define a partir de al menos 16 mutaciones por megabase, un punto de corte distinto al de tejido. Y sabemos, por ejemplo, que Gardan hace un punto de corte en los estudios, por ejemplo, con durvalumab, en 20 mutaciones por megabase como definición de alta carga mutacional. Eh, Empezamos a generar debate, ¿no? Esta medida, por ejemplo, de TMB a partir de sangre y correlación con atezo, después de los estudios de demostración de conceptos, se trató de validar en 2 ensayos clínicos prospectivos. Demostró efectivamente correlación con la respuesta clínica en cáncer de pulmón en el estudio BEFIRST, en el que efectivamente alta carga mutacional se asociaba a mayor tasa de respuesta, pero esto no se reprodujo en el último estudio publicado también con atezo en cáncer de pulmón, un estudio fase 3, el BFAST, en el que, aunque efectivamente las curvas se separan, y esto es población, está Kaplan-Meier, PFS, para pacientes con alta carga mutacional, hay una asociación de beneficio, mayor beneficio de atezo, pero este estudio no alcanzó el objetivo primario y la potencia suficiente para validar el TMB en sangre periférica como biomarcador asociado al beneficio a inmunoterapia. Tenemos que ser conscientes de que hay varias limitaciones conceptuales en el cálculo del TMB y su utilización como biomarcador. Efectivamente, 10 mutaciones por megabase establece una alta carga mutacional. Estudios exploratorios retrospectivos en ensayo clínico con inmunoterapia demuestran que alto TMB se asocia con diferente PFS, pero sistemáticamente estos estudios han fallado en demostrar diferencias en supervivencia global. Obviamente son estudios exploratorios no diseñados para validar el TMB, pero que nos hacen concluir que quizá alto TMB tiene un valor más pronóstico que predictivo la inmunoterapia. Hay un debate enorme al respecto, pero efectivamente fallan los datos publicados sistemáticamente en asociarse a la predicción de beneficio. Sabemos que hay una interacción con otros biomarcadores, con el propio PDL1 que estamos utilizando, con firmas de expresión génica. Muchos de los casos con inestabilidad de microsatélites tienen alta carga mutacional y, por lo tanto, todos estos estudios que demuestran TMB o asocian TMB con respuesta están contaminados por estos tumores inestables y no hay datos concluyentes de la independencia de TMB de estos otros biomarcadores que demuestran también capacidad de asociarse con el beneficio a la inmunoterapia. Sabemos también que la definición de alta carga mutacional es diferente para cada tipo tumoral. Hemos dicho 10 mutaciones por megabase, pero esto no es siempre así. Este es un estudio publicado por el grupo del Memorial en el que correlacionan en una cohorte de 1.800 casos pan-tumor la carga mutacional con el beneficio de la inmunoterapia, y aquí podemos ver cómo se calcula el punto de corte idóneo para correlacionar con respuesta. En cáncer colorectal, por ejemplo, estaría en 14 mutaciones por megabase, en vejiga alrededor de 35, pero en tumores con menos mutaciones como cáncer de ovario o cáncer renal, de células renales, estaría en 2-3 mutaciones para definir una alta carga mutacional. Esto añade un grado de complejidad en aplicar un biomarcador transversal a todas las histologías de forma sistemática. Todos los estudios también, además, que demuestran esta asociación son, como os he dicho, retrospectivos y exploratorios. Quizá el único estudio prospectivo que trató de demostrar el TMB es el CheckMate 227 y algún otro estudio que os mostraré ahora. Y en general, inmunoterapia administrado como droga única. Y es cierto que cuando introducimos el factor de combos de inmunoterapia más quimioterapia, y aquí son datos de 3 ensayos clínicos presentados por Luis Pazares en ESMO hace pues ya casi 5 años, en el año 2019, midiendo TMB por secuenciación de exoma, pues las diferencias no son significativas. Aquí podéis ver cómo en los 3 ensayos clínicos, independientemente de alta o baja carga mutacional, definida como 175 mutaciones por exoma,
siempre pembro más quimio aporta un beneficio independientemente de esa carga mutacional. Por lo tanto, llegamos a la última parte. ¿Cuándo determinar o cuándo puede ser clínicamente útil el TMB? Bueno, pues como os he dicho, multitud de estudios, en general de forma retrospectiva o exploratoria, analizan el TMB y su correlación con el beneficio a la inmunoterapia. Aquí podéis ver que la mayoría de estudios extraídos, por ejemplo, en tejido, en cáncer de pulmón, demuestran diferencias en PFS, algunos cierta diferencia en supervivencia global. Podéis ver que los puntos de corte y las metodologías son diferentes, diferentes plataformas, algunos incluyen combos y otros no, y los datos ciertamente pues, son poco reproducibles de estudio a estudio. Y en cuanto a su demostración también en ctDNA a partir de sangre periférica, pues las conclusiones son similares. De hecho, pues algunos de los estudios, y aquí veis por ejemplo el BIFAST que os he comentado, aunque hay asociación entre beneficio y carga mutacional, pues no se reportan los datos de baja carga mutacional y beneficio en inmunoterapia. Con lo cual, sacar conclusiones no siempre es fácil, pero este ensayo clínico, el Keynote 158, ha abierto de alguna forma luz a la utilización de TMB como biomarcador. Este es un estudio prospectivo en el que pacientes con histología, con tumores sólidos de cualquier tipo, aquí veis diferentes tipos tumorales, excluido cáncer de pulmón de célula no pequeña, pues la alta carga mutacional marcado en azul marca o establece diferencias en tasa de respuesta objetiva frente a los pacientes con baja carga mutacional en color naranja. Esto es muy claro para cáncer de cérvix, endometrio, tumores endocrinos o veis también tumores de tiroides, aunque la N en ciertas ocasiones es pequeño, también por la dificultad en algunas histologías a encontrar tumores con alta carga mutacional, como os menciono. Esto ha llevado a la aprobación de TMB por la FDA como biomarcador agnóstico. La aprobación dice que cualquier tumor sólido de adulto o pediátrico que presente una alta carga mutacional, ligado en este caso a un ensayo companion que es Foundation, puede ser candidato a recibir pembrolizumab si no hay opciones terapéuticas alternativas satisfactorias. ¿Qué ha ocurrido en Europa? En Europa no tenemos aprobación del TMB y esta aprobación de la FDA que os mencionaba pues queda restringida a pembrolizumab. Nivolumab presentó eh, envió a FDA una aprobación para cáncer de pulmón de célula no pequeña basado también en alta carga mutacional en el año 2018 y aquí podéis ver que en el año 2019 retiró esta solicitud de aprobación para el combo nivolumab y ipilimumab, con lo cual realmente las indicaciones que tenemos son pequeñas. Pero es cierto que se siguen generando datos de interés clínico. Nature Communications de octubre del año pasado, de octubre del 23, en el que un estudio pequeño, fase 2, pues de nuevo el combo nivo-ipi en cáncer o carcinoma de origen desconocido define que tumores con alta carga mutacional se benefician de este combo de inmunoterapia frente a los pacientes con baja carga mutacional, con lo cual pues abre oportunidades en pacientes o en tipos de tumores que tienen un difícil manejo clínico en nuestra práctica. Por lo tanto, para cerrar, pues quizá algunas reflexiones de lo que hemos discutido, ¿no? Que sabemos que alta carga mutacional correlaciona con la evolución de la enfermedad. Yo creo que estamos de acuerdo en que tiene un valor pronóstico en muchos tipos tumorales. Se asocia, en cierta manera, al beneficio a la inmunoterapia, al menos como droga única, como monoterapia. Puede tener cierto papel predictivo, aunque quizá con cierta interacción con otros biomarcadores. Y en general, en los consensos, documentos de recomendaciones, se recoge que el nivel de evidencia es débil o moderado. TMB puede determinarse en tejido, también el ctDNA es fuente informativa para el cálculo de TMB, pero con paneles que tengan una suficiente cobertura, y hemos hablado ya al menos de esa megabase para tener una representatividad suficiente. Tenemos que ser conscientes de que existen factores limitantes en el cálculo de TMB, la propia definición del panel, la sensibilidad de detección, el tipo de muestra que estamos utilizando, sobre todo en muestras de tejido, que pues, pueden generar datos
no claros, sobre todo alrededor del punto de Descartes. Quizá como oportunidad, TMB puede seleccionar pacientes para inmunoterapia en carcinoma de origen desconocido, como os acabo de comentar, y en el contexto FDA, pues tenemos aprobación de TMB como biomarcador agnóstico para el uso de pembrolizumab en cualquier histología. En el contexto EMA no tenemos aprobación todavía para el uso a inmunoterapia, pero quizá, obviamente, en el uso investigacional, ensayo clínico, la utilización de terapias en pacientes concretos, la determinación de TMB nos puede ayudar a seleccionar los mejores candidatos al uso de inmunoterapia. Pues muchas gracias, esto es lo que os quería comentar y cualquier pregunta que queráis plantear, pues encantado de responderla. Muchas gracias, Federico. La verdad es que ha sido una exposición fantástica. Has abordado todos los puntos. Como ha dicho, estamos abiertos, ya sabéis, que a través del chat podéis hacer las preguntas que os apetezca. Tenemos cuarto de hora más o menos para hacer preguntas y bueno, pues eso, animaros porque es una oportunidad única tener a un ponente como Federico para esto. Yo mientras se van animando, por ahora no veo ninguna, empezaría haciéndote una pregunta, porque claro, continuamente hablamos de cantidad, es decir, número de mutaciones, ¿no? Pero realmente todas las mutaciones son iguales, es decir, voy solo al peso, o realmente no es lo mismo tener mutaciones en determinados genes o en determinadas zonas funcionales. No sé, ¿cuál es tu opinión de este tema? No, efectivamente todas las mutaciones no son iguales, ¿no? No es lo mismo un cambio de nucleótido que una alteración estructural en el cromosoma o de lesiones de regiones génicas o cromosómicas, ¿no? Y un ejemplo que se publicó, también os recomiendo la lectura, fue en Nature hace unos años, por ejemplo, en cáncer renal, ¿no? El cáncer renal no tiene muchas mutaciones puntuales, no tiene mucho cambio de nucleótido, pero es frecuente que tenga inserciones y deleciones. Y ya he mencionado que las inserciones y deleciones tienen más capacidad de generar neoantígenos. Y, por ejemplo, sabemos que en cáncer renal esas inserciones y deleciones son las que mejor correlacionan o se asocian con el beneficio o la respuesta a inmunoterapia. Las mutaciones truncantes que tienen una deleción de regiones son menos generadoras de neoantígenos. En general, pues se asocian a inactivación de genes supresores, etcétera, y esas en general pues, son menos generadoras de esa respuesta inmune adaptativa y por lo tanto peores predictoras, ¿no? Es difícil todavía definir firmas de qué genes o qué tipos de alteraciones pueden ayudarnos más a predecir, pero indudablemente con toda la información que se está generando, pues es lógico pensar que los diseños futuros de identificación o cuantificación de TMB se dirijan a aquellas alteraciones que pueden ser más interesantes desde el punto de vista de predicción de beneficio, ¿no? Bueno, parece que estamos siendo, hoy es un día duro, aparece una pregunta. Vale, vamos a ver, tenemos una pregunta, dice, a veces vemos en secuenciaciones TMB altos en pacientes muy politratados, por ejemplo en cáncer de colon, sin inestabilidad. ¿Existe evidencia sobre la eficacia de la inmunoterapia en función de la línea de tratamiento en pacientes con TMB alto? Bueno, aquí combina varios matices la pregunta, ¿no? Primero, pacientes politratados. El TMB es dinámico, es decir, una medida de TMB en una muestra o en un momento diagnóstico al inicio de la enfermedad avanzada, cuando decidamos el tratamiento en líneas de enfermedad metastásica, puede cambiar después de acumular varias líneas. Hay eh, varias publicaciones que apuntan a que ciertos tratamientos, sobre todo tratamientos citotóxicos, pueden incrementar el TMB y generar más alteraciones en ese genoma de las células tumorales. Y por el contrario, algunos tratamientos menos citotóxicos, quizá que no contengan platino, y también el propio uso de la inmunoterapia seleccionan algunas clonas que son menos inmunogénicas y la carga mutacional puede descender después de la utilización de esos tratamientos. Los datos son pocos, pero sabemos que el TMB puede ser dinámico. Por lo tanto, en base a esto, ¿cuál es el mejor momento para predecir el beneficio
al uso de inmunoterapia? Pues probablemente de forma lógica, como hacemos con otros biomarcadores, cuando establezcamos la necesidad de determinar si un paciente es candidato a terapia o no, es el mejor momento de medir ese TMB, ¿no? Correlación con, como decía en la pregunta, pues con inestabilidad o no de microsatélites. Sabemos que los tumores con inestabilidad de microsatélites tienen más TMB, pero no quiere decir que los tumores con alto TMB sean inestables siempre. Cuando hacemos un diagrama de Venn o vemos un diagrama de Venn, efectivamente MSI se mezcla mucho con TMB, pero hay una proporción de tumores TMB de alta carga mutacional que no tienen estabilidad de microsatélites, ¿no? Y por lo tanto, establecer cuál puede ser el beneficio a esa inmunoterapia en cada situación con esta variabilidad de la medida de carga mutacional a lo largo de la evolución de la enfermedad y de la aplicación de tratamientos no es sencillo. Es útil para predecir el uso de inmunoterapia en líneas muy avanzadas de tratamiento, sin una determinación quizá inmediata al inicio del tratamiento. Pues no lo sabemos, no hay datos ahora mismo. Como decía, los datos que se generan son fundamentalmente en el escenario exploratorio, en ensayos clínicos de forma retrospectiva, y son pacientes puros candidatos a inmunoterapia, obviamente en líneas eh, avanzadas de tratamiento, segundas líneas incluso sucesivas, y existe esa asociación, pero añade incertidumbre y no tengo la respuesta a esa pregunta concreta. Parece que ya se van animando. Tenemos otra cuestión que es, en Keynote 158 se establece el umbral de TMB en 10 mutaciones por megabase. Sin embargo, en base a lo que mostró, si bien la correlación es buena, no es perfecta entre Foundation One CDX y WES u otros paneles. ¿Es correcto entonces tomar el punto de corte de 10 si utilizamos un test distinto? Creo que lo has ido comentando, ¿no? También el tema de los puntos de Sí, corte, ¿no? a ver, no lo sabemos. Lo que sabemos a partir de los estudios de armonización es que todos los, y frente al estándar Foundation o Exoma, es que todos los paneles no son iguales. Y al igual que en todos los biomarcadores, probablemente tenemos una certidumbre en definir baja carga mutacional por debajo de 5 mutaciones por megabase. Quizá 20, 25 mutaciones por megabase es alta carga mutacional prácticamente para todos los paneles y en todos los casos. Y tenemos una zona gris entre esas cifras en las que en función del panel, en función del tipo de muestra que estemos empleando, no siempre tenemos una correlación perfecta y la capacidad de predecir o de asociarse al beneficio de la inmunoterapia puede estar limitada. Hay algunos de los estudios, he pasado algunas de las tablas de forma rápida, que el punto de corte no es 10. El punto de corte puede ser 12, puede ser 14, incluso pues, algo más alto con algunos de los diseños de estudio. Por lo tanto, no tenemos respuesta todavía ni experiencia suficiente para tener una certidumbre. Pero al igual que ocurre con otros biomarcadores, esto no es una decisión de blanco o negro, estamos hablando de un continuum, de un espectro continuo en el que, pues, obviamente, un 0 es distinto de un 30, pero en la zona intermedia no todos los pacientes siguen el mismo fenotipo o comportamiento clínico. Nos hacen otra pregunta o dos preguntas de parte de un asistente. ¿Cuál es el nivel de PAF mínimo para considerar una mutación somática? Y si hay alguna plataforma para TMB con marcado IVD. A ver, marcado IVD. Pues muchos de los proveedores que os he mostrado no tienen marcado IVD, pero algunas soluciones sí que lo tienen. Oncodip, por ejemplo, tiene marcado CIVD, incluye el cálculo de TMB. En cambio, pues el T500 para el caso del cálculo de TMB, creo que ahora mismo todavía no tiene el marcado CIVD. Con lo cual, quizá las necesidades clínicas y el desarrollo de productos van más rápido que la propia regulación de este tipo de dispositivos diagnósticos para conseguir el mercado. Y esto nos va a llevar a una exigencia en la validación, en su utilización, no solo una verificación antes de la implementación, sino a un proceso de validación para tener garantías de que estamos utilizando la técnica de forma correcta, ¿no? Pero indudablemente, pues, bueno, eh, si en algún momento necesitamos
utilizarlo, pues tendremos que recurrir a este tipo de validaciones, ¿no? ¿Qué frecuencia puede definir una variante como adecuada para su cálculo en TMB? En general se establece que un 5% de frecuencia alélica de BAF para detectar una mutación eh, da garantía de que puede ser calculada o incluida en la estimación del TMB. Por debajo, hay algunos paneles que incluyen entre el 1 y el 5%, pero depende de el diseño del panel, de la cobertura y de la región genómica establecida. No todos los paneles tienen el mismo cálculo y la misma sensibilidad de detección de variantes para la estimación del TMB. Hemos hablado del TMB, que es diferente en función del tipo de tumor, pero ahora nos hace una pregunta si el TMB también es diferente en relación con los estadios. Que si en estadios tempranos la presencia del TMB o la cantidad de mutational board, tumoral mutational board es diferente en tumores más precoces que en tumores más avanzados. Eh, no hay muchos datos de comparación entre tumor primario y metástasis. Hay algunos datos, sugieren que puede haber variabilidad. Ya lo he mencionado antes, que la aplicación de tratamientos sistémicos puede tener o puede inducir un cambio en el TMB, tanto en el incremento de algunas mutaciones o de la masa mutacional cuando aplicamos tratamientos citotóxicos, en la reducción de la carga mutacional cuando aplicamos algunos fármacos de la familia de inmunoterapia, pero indudablemente a lo largo de la historia natural de la enfermedad pues, existe una variabilidad. Es cierto, y si recordamos la diapositiva en la que presentamos los tipos tumorales y la carga mutacional, obviamente hay una serie de tumores que ya tienen alto TMB desde los estadios más tempranos, incluso en tumores clínicamente indetectables, ¿no? Ya hemos mencionado que aquellos tumores expuestos a radiación ultravioleta, tabaco, etcétera, en general tienen alta carga mutacional y esa alta carga mutacional ya está en el inicio de la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, aunque se pueda modificar a lo largo de la historia del tumor, son casos con alta carga mutacional. Y hay otros que, por ejemplo, los sarcomas, que no los hemos mencionado, pero los sarcomas, que en general el driver es una fusión génica concreta, en general son tumores que tienen baja carga mutacional y que es estable además a lo largo de la enfermedad. Son tumores además que con inmunoterapia pues es complicado tratar y esto lo sabéis vosotros mucho mejor que yo. Perfecto. Dice, en algunos casos se observa elevada heterogeneidad tumoral entre diferentes lesiones del mismo paciente. ¿Se observa también el TMB? En diferentes lesiones podemos Sí. encontrar diferentes presiones. Sí, sí, hay muy pocos datos en la literatura, pero sí que hay descripción de algunos casos que presentan heterogeneidad, lo mismo que existe heterogeneidad en algunas de las mutaciones, quizá no en todos los drivers, pero los drivers fundamentales son congénicos, pero sabemos que hay alteraciones que son heterogéneas, tanto en la misma ubicación, en la misma localización, por ejemplo, de un tumor primario o un nicho metastásico, como entre diferentes localizaciones. Pues como decía, hay algunos estudios exploratorios de cohortes muy pequeñas donde se mide TMB diseccionando diferentes partes del tumor y se demuestra que la carga mutacional medida en cada región del tumor puede ser distinta. Igualmente son estudios complejos porque no perdamos de vista que cuando analizamos ese DNA de una región concreta, estamos analizando un pool de células. Es imposible diseccionar la célula tumoral de la célula estromal en cálculos de esta complejidad a nivel genómico y hay factores que modifican el cálculo, como puede ser pues, la presencia de célula inmune, la presencia del estroma, etcétera, pero sí que se sugiere que puede ser eh, eh, una característica heterogénea, al menos en ciertos casos. No sabemos en cuántos, pero sí que se ha demostrado que puede ser. Buenas tardes, muy completa e interesante presentación. Me ha quedado la sensación que el problema no son los extremos, TMB high o TMB low, pero sino la zona de grises, cerca del cató. ¿Hay algún estudio que resuelva estos casos intermedios con técnicas adicionales, por ejemplo, inmunohistoquímica, PDL1 o infiltración linfocitaria? Gracias. Una pregunta muy interesante y muy oportuna, ¿no? Hay un par de publicaciones que recuerdo, un Science del año 2018,
en el que compara la capacidad predictiva de diferentes biomarcadores, TMB, firmas de expresión génica, diferentes fórmulas de cálculo de set de genes relacionados sobre todo con respuesta inmune, el propio PDL1, los biomarcadores que todos tenemos un poco en mente de asociación a predicción a beneficio. La capacidad predictiva de todos estos biomarcadores es similar y todos fallan alrededor de esas zonas grises, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de estos estudios? Y seguro que muchos en la audiencia les suena este concepto, ¿no? Y es que probablemente los biomarcadores son complementarios. Si recordamos aquella propuesta del inmunograma, ¿no? que permitía, en función de los biomarcadores que en el futuro podamos establecer en los pacientes candidatos a inmunoterapia, un perfil que defina pues, aquella población con mayor probabilidad de recibir una inmunoterapia y beneficiarse de ella. Quizá una combinación del propio PDL1, de una firma de expresión génica y del TMB nos puede ayudar a seleccionar la mejor población. Y de hecho, en algunos de los ensayos clínicos que he presentado, son recurrentes las publicaciones de una firma de expresión génica, del TMB, etcétera, y son poblaciones que muchas veces comparten esas alteraciones, pero que no son perfectamente solapables. Por lo tanto, es lógico pensar que la combinación de esos biomarcadores nos puede ayudar a refinar la capacidad de identificación de los candidatos a inmunoterapia. No hay un biomarcador perfecto. De hecho, hay un JCO Precision Oncology del año 2021 y la conclusión de ese estudio, que hace un metaanálisis de diferentes publicaciones, es que la capacidad predictiva del PDL1, a pesar de sus limitaciones, es parecida a la del TMB, que tiene sus limitaciones, y quizá muy parecida a las firmas de expresión gen. Por lo tanto, esa combinación quizás sea el futuro en el campo de predicción de beneficio. Muy bien, vamos con las dos últimas preguntas ya. Gracias y felicidades por la presentación. ¿Hay evidencia de correlación entre TMB y estatus de PDL1? ¿Hay algún trabajo que parece que aumenta la sensibilidad a inmunoterapia cuando el TMB es alto y PDL1 positivo? Pero no sé si hay una correlación entre ambos. Bueno, los datos son contradictorios. En algunas cohortes, cáncer de pulmón, por ejemplo, se demuestra una asociación o una correlación perfecta, pero es una asociación entre expresión de PDL1 y TMB. Y esto ocurre también en otros tipos tumorales, ¿no? Es lo que hablábamos. Si imaginamos diagramas de Venn, uno PDL1, otro TMB, pues hay una proporción que puede ser alrededor de un 50-60% de los pacientes en los que coincide alta expresión de PDL1 con alto TMB, pero tenemos extremos. Tenemos un 40% de casos que o bien tienen TMB o bien tienen PDL1 y por lo tanto no son perfectamente superponibles. Esto nos lleva de nuevo a la reflexión anterior, ¿no? De esa combinación de biomarcadores para refinar la capacidad predictiva. Y esto también nos enlaza con las publicaciones que antes mencionaba, que eh, eh, los pacientes que más se benefician de inmunoterapia son los que tienen alto PDL1 y alto TMB, por ejemplo. La presencia de alto TMB sin PDL1, la presencia de alto PDL1 sin TMB, probablemente identifican un fenotipo intermedio en el beneficio de la inmunoterapia y obviamente los que son PDL1 negativos bajo TMB son los que menos se benefician de la inmunoterapia. De nuevo, son estudios retrospectivos, son estudios muy conceptuales dirigidos a demostrar hipótesis en este campo de biomarcadores en inmunoterapia, pero que de alguna forma se reproducen sistemáticamente cuando se buscan exploratoriamente en estos ensayos clínicos, ¿no? Y de ahí esa propuesta de combinación de biomarcadores en el futuro para predecir el beneficio a inmunoterapia. Vamos con la última. Yo creo que es una pregunta difícil de responder, por lo menos yo no tengo una respuesta, pero bueno, te la hago ya que la hace un asistente. Buenas tardes. Paciente TMB11 por la plataforma Oncomine con cáncer de ovario platino resistente, que sabemos que pembrolizumab está autorizado para este tumor en Europa y en Estados Unidos. ¿Existen estudios para probarlo en América Latina específicamente? Si tienes alguna información, yo desde luego no tengo idea. No lo sé, yo sé que en algunos países de América Latina que funcionan con sistemas de reembolso, con aseguradoras, tienen pólizas ligadas a la aprobación por FDA. Por lo tanto, si hay una
aprobación FDA específica, en este caso con un biomarcador como TMB, se podría prescribir como sólido, si no hay alternativa, pembrolizumab, inmunoterapia, si se demuestra este alto TMB. Pero indudablemente esto depende del contexto del paciente en el que estemos hablando. Yo sé que esta figura existe, por lo menos en algunos países de Latinoamérica, pero no sé si es el caso. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero, darte las gracias, Federico. Yo creo que ha sido un webinar fantástico, tanto por la ponencia como luego las preguntas. Yo, las preguntas han sido muy interesantes. Agradecer también a los ponentes, a los asistentes las preguntas. Yo creo que han sido todas muy jugosas. Y por supuesto, agradecer tanto a Fundación ECO como a Health Code, como he dicho antes, que apoye este tipo de iniciativas. Y os esperamos en el próximo webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.